Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Hola, buenas tardes amigos del Cuartelero, bienvenidos a otro de nuestros programas sobre historia militar, geoestrategia, geopolítica, todas las tardes en Multicanal Radio, en directo a las 4, y en diferido nos podéis ver en YouTube, nos podéis escuchar en iVoox, Spotify y todas estas plataformas que hay en el mundo mundial actualmente. Como siempre tenemos con nosotros al general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas tardes a toda la audiencia. Encantado de estar con vosotros y una tarde más. Y bueno, una tarde en la que vamos a tener mucho que hablar, ¿verdad? Sí. Y vamos a empezar felicitando a los artilleros que celebraron Santa Bárbara el 4 de diciembre, hace unos días, a los infantes, que todos los soldados, como decíamos otras veces, a fin de cuentas, los que no hemos sido soldados, tenemos algo de infante también, que fue el 8 de diciembre, y nos viene también la patrona de aviación, que me lo ha recordado el general porque yo no me acordaba, que es Loreto, que es dentro de un par de días. ¿Qué día es? El 14, mi general, el Loreto. El día 10. El día 10, pues hoy Sí. mismo. Entonces estamos hoy de enhorabuena para los... De Loreto, patrona de la aviación española y de alguna otra fuerza aérea de países hermanos, de la Argentina, por ejemplo. Sí, suelen Argentina, ¿no? compartir patrona con nosotros, porque bueno, al final el origen es común, el origen de sus fuerzas armadas. Y no sé si de la italiana también, o sea, por aquello de la Casa de la Virgen, ¿no? Sí, yo creo que la de Italia también es Loreto. Ya de las otras estas ya los británicos y alemanes y eslavos y eso yo creo que no, ya ahí ya no tienen nada que ver con estas patronas. Pero bueno, enhorabuena y feliz día también a todos los aviadores desde aquí, desde el Cuartelero. Y hoy vamos a hablar de un tema de actualidad total, que es Siria. Vamos a hablar de Siria. Acaba de caer el régimen de Bashar al-Assad después de una guerra civil que lleva allí desde el año 2012. 2011-2012 comenzó con esas primaveras árabes. Tenemos programas en el Cuartelero, los podéis buscar, que hablamos sobre todo de Oriente Medio y alguno de Oriente Medio donde contamos un poco la historia de todas esas zonas. Y vamos a ver las implicaciones que pueden suponer para el mundo, desde el punto de vista geoestratégico y militar, la caída del régimen de Assad. Lo primero, vamos a aclarar un poco esos grupos que han participado en esta guerra, esas facciones que hay en Siria, y para saber lo que hay allí. Es realmente, aunque parece muy complicado, es sencillo. Empezamos por los kurdos, que son las SDF, las Syrian Democratic Forces, están en el norte de Siria, norte-este de Siria, noreste. Los kurdos están apoyados por Estados Unidos sobre todo, y controlan una gran zona en el noreste que es la República de Rojava. Realmente es una zona donde se refugian los denominados terroristas del PKK, que operan en Turquía, esa organización terrorista que está allí, que son kurdos, que luchan por la independencia del Kurdistán, pero bueno, ahora tienen esa especie de pseudo república en territorio sirio y obviamente hace frontera con Turquía. Eh, mm, Esta gente tiene como prisioneros a 10.000 miembros del ISIS-Daesh. Hemos hecho un par de programas donde hablamos de Al-Qaeda, el Daesh, su origen. Nosotros le llamamos más el Daesh, en otros sitios le llaman el ISIS, pero bueno, como le queramos llamar, el ISIS y el Daesh son lo mismo. Provienen de Al-Qaeda, pero no son Al-Qaeda, son una escisión de Al-Qaeda de hace muchos años, que ya lo hablamos cuando comentamos el tema de Irak, y estos kurdos mantienen prisioneros a la mayoría de los soldados o luchadores del Daesh. Eso es un problema porque veremos cómo, bueno, mientras estén controlados por los kurdos, no hay problema. El tema puede venir en cuanto si quedan libres. Y una cosa importante con los kurdos,
su religión respeta a las demás minorías, como la religión cristiana o a los judíos o al resto de religiones que hay allí. Apuestan por la convivencia, aunque son de origen, no recuerdo mi general, ¿se acuerda usted? Su religión es musulmana, pero es Sharin, creo que es, o Sí, Sharif, algo no, así. bueno, ahí es que hay sectas y tal, Sí, ¿no? O sí, en el caso, hay una secta que es la Alawí, ¿eh? sí. Alawi o Alevita Sí, y tal. eso íbamos a hablar después de ellas, pero si quiere lo comentamos ahora. Sí, también se puede hablar. Entre los kurdos hay de todo, ¿eh? Porque Sí, hay, sí, sí, eh, sí, porque también hay, sí, sí, hay alawís, hay sí, turcómanos, hay, tenemos sunitas, hay un poco de todo. Sí, 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 después hablamos de la religión si quiere, mi general. predominan los musulmanes, ¿no? Eso es. En cualquier caso, la etnia kurda, digamos, ¿no? Que es lo suficientemente poderosa como para atraer a todos, ¿no? Sí, Sea cual sea la religión que tenga, no sé qué. sí, no tienen ese problema. Eh, ¿No? Enfrentados a ellos está Turquía. El ejército turco, obviamente, en la frontera, zonas que ocupan en el norte el ejército turco, y Turquía, Erdogan, apoya a una milicia que se llama el Ejército Nacional Sirio. Estos luchan principalmente contra los kurdos, pero bueno, también han luchado a veces generalmente contra Assad, contra las tropas gubernamentales de Siria que han caído, y a veces también contra el resto de milicias. Ahí es una guerra de un todo contra todos, pero en general ellos luchan contra los kurdos, porque están apoyados por Turquía. Después teníamos el ejército libre sirio, que son sunitas moderados, es los más moderados que hay por ahí, bueno, más moderados, digamos, de los suníes. Este está apoyado por las monarquías típicas del Golfo, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait y Estados Unidos en cierta parte. Ellos han luchado siempre contra Assad y se han aliado alguna vez contra los kurdos, muy pocas veces, y más en el pasado, y sí han luchado contra Al Qaeda y el Daesh, pero ahora actualmente se han aliado con los restos de Al Qaeda, que ahora se llama HTS, es una escisión de Al Qaeda y agrupa a suníes, digamos, yihadistas. Después teníamos el ejército sirio de Assad, que es el ejército nacional de Siria, pero ahora está derrotado, se ha rendido y en teoría han perdonado a la mayoría de los soldados, les han dado un perdón presidencial, podríamos decir. Sus mandos eran alawíes, después hablaremos de esa, es otra rama de los musulmanes que tenía más o menos el 15% de la población siria era alawí y sus dirigentes, Assad era alawí. Es cierto que los alawíes también toleraban al resto de religiones, no como los suníes yihadistas que no toleran obviamente ni cristianismo, ni judaísmo, ni kurdos, ni ninguna escisión que se salga de la suya del Los salafismo. alawíes, sí, perdona, sí, los Sí, alawíes, realmente es que, hombre, algo artificial, sí, sí que es porque sí, claro, la secta fue muy potenciada por los franceses, sí, precisamente porque era compatible con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, sí, incluso pues, en su propia doctrina, claro, los musulmanes los consideran, dentro de los sí, musulmanes, sí. tan herejes, ¿no? Son herejes también, sí, sí, La para rama los herética, salafistas son ¿no? herejes. Pero claro, al ser compatible con otros, ¿no? Pues claro, eran compatibles con los chiitas. Sí, Entonces, y eran compatibles con los cristianos, sí, entonces son tolerables. lo cual le venía muy bien a los franceses y por eso lo dejaron allí. Pero Sí, claro, en un país que es de mayoría sunita, sí, claro, entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, claro, siempre han estado ahí, la familia Assad ha estado a sí. fortalecimiento duro, entre otras cosas, por esta razón, pero bueno, no hacían cuestión con la religión por lo que Sí, estamos sí, sí, diciendo, sí. ¿no? En Siria, Y a los chiitas que son muy fervientes sí, de su credo y tal, ¿no? Pues no les venía mal que un país sunita, pero que les interesaba colonizar sí, de alguna forma, pues estuviera aquella gente allí. Pues esa es la razón, ¿no? Por la sí, que... sunitas
la mayoría sunita no concuerda, claro, Sí, claro, eso no tiene nada que ver con los alawitas. Realmente en Siria hay un 75% más o menos de sunitas, un 15% de alawitas. Tenemos antes los cristianos eran un 15%, es un país de unos 20 millones de habitantes, los cristianos eran unos 2 millones, actualmente se dice que hay unos 600.000 ya solamente, ya son un 3% solo de la población, y chiíes también rondaban el 3-4%. Es una minoría que está en el sur, en las fronteras con el Líbano, Hezbollah y todo esto. Y lo que linda un poco con Irán. Y después están los drusos en la parte de abajo, que también son una minoría. Pero seguimos con las facciones que acabamos ahora mismo. El ejército sirio pues ya no existe. Veremos si quedan grupúsculos de resistencia. De momento no lo sabemos. Lo sabremos en unos meses. El siguiente grupo que está allí es el ISIS-Daesh. Está muy en retroceso. Tuvo una gran presencia. Entraron desde Irak, como contamos en el programa sobre Irak. Ellos son suníes salafistas. Han perdido la mayoría de todo el terreno que consiguieron conquistar, tanto en Irak como en Siria, y como he dicho, 10.000 de sus miembros están encarcelados en la zona kurda, en el Kurdistán, en la República de Rojava, y están ahí controlan todavía una pequeña zona ahí en el medio del desierto sirio, y ahí están. Son enemigos de todos, todas las facciones que hablamos, todos luchan contra el ISIS-Daesh, son los más extremistas. Y después de ellos en extremismo llega el Frente Islámico, que también son salafistas suníes. Esto surgió de la fusión en 2013 de Al-Qaeda y Al-Nusra. Al-Nusra era de aquí de Siria y Al-Qaeda, pues ya hemos hablado de ello, provenía de Irak en este caso, el Al-Qaeda de esta zona, y son la principal oposición. De ahí viene el HTS, que rompió en 2016 con Al-Qaeda en teoría, que sigue más o menos sus políticas. Creen en la Sharia. El HTS, que es el que se ha hecho famoso ahora, es Hayat Tahrir al-Sham, eh, que es uno de los subgrupos realmente del Frente Islámico. Ellos propugnan, la diferencia con Al-Qaeda es que Al-Qaeda, esto se ve mucho, mucha gente que habla sin saber, Al-Qaeda propugnaba un califato mundial, y HTS lo que defiende es un emirato en Siria, una especie como los talibanes en Afganistán. Ellos no quieren complicarse con el resto del mundo, en un principio, y quieren montar su emirato islámico solamente en las fronteras con Siria, no quieren saber nada de los demás, más o menos lo que quieren los talibanes. Eso no significa que sean una maravilla de personas, ellos creen en la Sharia, y aunque su al-Golani, que curiosamente se pronuncia como la brigada Golani, como el Golán israelí judío, el líder al-Golani ha dicho que van a respetar a todas las minorías, cristianas, alagüitas, a todo lo que hay en Siria. Eso lo ha dicho ayer. Hay que dejar pasar el tiempo. Yo realmente no me fío, porque dentro de lo de ellos va la Sharia y sería como quieren gobernar el país. Han recibido sobre todo los típicos apoyos tradicionales de las fuentes financieras de Al-Qaeda o de ISIS, que son pues particulares, de Arabia Saudí, de Qatar, Emiratos Árabes, que les dan dinero más o menos de forma oficial, extraoficial, y Turquía, que también los ha financiado, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Lo último que ha declarado Al-Golani, que creo que fue ayer, dice que el objetivo de su revolución sigue siendo el derrocamiento del régimen. Lo ha conseguido, ahora bueno, tienen que mantenerlo, y planean crear un gobierno basado en instituciones y en un consejo elegido por el pueblo. Han formado un gobierno de salvación nacional de Siria, que realmente es una rama de HTS, aunque dejan participar al resto de fuerzas en teoría. Acaba de caer el gobierno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ahora mismo son los más fuertes de los grupos que hay ahí. Después tenemos a Hezbollah, que está en el sur. Como hemos contado, estos son chiíes, no son suníes, no son sunitas, y estos están bajo el control de Irán. Se abastecían por el sur de Siria a través de los territorios fronterizos con Irán y con el Líbano, y se abastecían de armas por ahí. Ahora toda esa zona está controlada
por otros grupos, están los drusos ahí abajo también, que están apoyados por Israel, y se enfrentan a Hezbollah. Los drusos también respetan a todas las minorías religiosas. Para mí, para un cristiano de los 600.000 que quedan, pues yo me iría a la zona kurda o a la zona drusa. Es el único lugar donde estaría yo más tranquilo. Quizá la zona turca, en general, quizá podría ser un lugar seguro también para los cristianos allí. No sé cómo lo ve usted. Sí, pues prácticamente así, ¿no? O sea, una vez que han caído los alawíes, ¿no? Sí, ¿no? Ha caído, que era el principal protector, ¿no? Es decir, tal, ¿no? Que a veces decimos, no, bueno, ¿qué pasa? Que son más buenos y tal, no es, bueno, pues, sí, bueno, era muy bueno, pero gaseaban sí, a cualquiera que aparecía por allí, ¿no? sí, Lo sí, que pasa es que, claro, es que los otros pues les cortaban la cabeza, ¿no? O sea, sí, los sunitas, ¿no? Y los sí, chiitas, y los chiitas también tenían unas costumbres muy amables, ¿no? De colgar a la gente de las grúas y tal, ¿no? sí, O sea, que, claro, los más tolerantes, ¿no? Son efectivamente, ¿no? Los kurdos, los drusos, ¿no? Que son, es una religión, o sí, sea, realmente que tiene un poco de aquí y de allá, o sea, hay mucho sincretismo y tal, ¿no? Pero que también están perseguidos, sí, también, entonces, pues claro, lógicamente, pues acogen al que también está perseguido por los mismos que les persiguen a ellos, ¿no? sí, Pero va a ser probablemente una tragedia, aunque sí, todavía al Gulani, ¿no? Pues no, en fin, no haya mostrado su verdadero rostro, creo yo, ¿no? Yo creo que está desempeñando un papel, porque es salafista. sí, sí, Y los sí, salafistas pues son realmente radicales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, de que no quiere caer en los mismos errores que cayeron los anteriores, que estuvieron degollando occidentales ante las cámaras, ¿no? Y se echaron al mundo mundial encima, ¿no? Yo dice que esos han sido errores y que él es mucho más moderado, ¿no? Pues ya veremos qué hay. No quieren caer efectivamente en califatos, ¿no? mm, No, en califatos no, califato no es más que uno, ¿no? Que claro, ellos van a ser un emirato. el profeta que haga un emirato, para tener un califa tendría que buscar a alguien que fuera descendiente del profeta, que bueno, que alguien se lo puede fabricar Sí, también, si tiene aspiraciones, ¿no? Pero este parece que no las tiene, ¿no? Entonces, pues claro, ya el califato que es universal, pues él dice que se queda en arreglar Siria y que él es sirio y que lo que quiere es establecer allí pues, un emirato, bueno, en realidad una república islámica regida por la sí, Sharia, ¿no? Que sí, eso es lo que tenemos en este momento encima de la mesa, ¿no? sí, Y después ya, claro, de todas las facciones, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Que ha hecho hay una buena síntesis de todo este lío, que es un lío muy, muy, muy grande, ¿no? Claro, hay que sumarle también los restos del ejército sirio, que que, no que sabemos qué va a pasar con ellos. no va a pasar. Eso están por ahí, Claro, por ahí sueltos tienen armas y y tienen tienen armas, armas, tienen depósitos de armas, ¿no? armas. Y son un factor, ¿no? Para hacernos una idea de lo que es, claro, ahí lo que se ha hundido ha sido el centro, se ha hundido el régimen, pero estos pues son los típicos estos yihadistas, ¿no? Que vienen montados en una Toyota, ¿no? Con una ametralladora que le han acoplado encima, ¿no? Y son 20.000. Sí, Bueno, 20.000, una fuerza irregular, ¿no? Aunque, en fin, por mucho que se haya organizado, parece que están bien organizados, incluso tenían su pequeña academia y todo, ¿no? sí, sí, sí. El, Eh, pues son 20.000 hombres, ¿no? Y parece que no es mucho para controlar un país de la envergadura de Siria. Es decir, que eso pues está en una inestabilidad que no se sabe muy bien por dónde va a salir, ¿no? Ese es sí, el estado en el que las cosas están en este momento desde el punto de vista de las facciones, de lo que hay interno. sí. Pero veremos que la geopolítica es mucho más complicada. Claro, mi general, vamos a ver, tenemos aquí un mapa para que lo vean nuestros televidentes, los oyentes no lo pueden ver,
pero lo vamos a mostrar aquí, simplemente para que veamos dónde están todas esas milicias. Esta es la situación más o menos actual. Empezamos por el norte. Aquí tenemos todo esto que está en amarillo, serían los kurdos, la Rojava, la República de Rojava. Vemos que ocupan yo diría que casi un 25%, un 30% de toda Siria. Es un territorio importante. Y esta parte que hay aquí, y aquí es la que ocupan los turcos, las milicias proturcas o directamente el ejército turco, muchas veces con el apoyo, digamos, que tienen aquí una parte de lo que sería Rojava. Una zona de amortiguación. Sí, simplemente han buscado lo mismo que los israelíes, que lo veremos abajo, buscan una bolsa, una bolsa que amortigue el paso hacia sus fronteras. Aquí arriba está Turquía. Eso, aquí arriba la frontera es la Turquía, pues ocupan esta parte de aquí y esta parte de aquí. Tenemos el ISIS, ocupaba aquí en el centro del desierto oeste, por esta zona de aquí, no está marcado, pero es la zona que todavía hay restos del ISIS, del Daesh, los más radicales podríamos decir, que realmente luchan contra todos y todos luchan contra ellos, o sea que lo que pasa que ahora veremos cómo se van a empezar a pelear otra vez entre todos. Vamos a ver si el ISIS a río revuelto, ganancia de pescadores. No sabemos si conseguirán derrotarlo completamente o al final va a resurgir. Lo veremos. Estados Unidos tiene algunas bases aquí en el norte, en el Kurdistán, precisamente para ayudar o mantener a los kurdos. Después hablaremos de la política norteamericana, y tiene otra aquí abajo que es la frontera de Jordania. Sí, esa es la parte más segura, vamos a decir. Sí, también. Y también Jordania tiene como su bolsa de protección. Rubán, eso es como de avanzada, como bases avanzadas, claro, bases avanzadas en el centro del despliegue. Sí. El norteamericano ahí, aparte de las dos flotas, ¿no? Sí. La sexta flota por el Mediterráneo y por el Golfo la quinta, ¿no? Que tiene pues, de portaaviones, ¿no? Y ahí pues, eso es. Tendrán, pues, como cada una tendrá como unos 10.000 hombres entre las dotaciones, ¿no? Y la fuerza de infantería marina que llevan embarcada y tal, ¿no? Sí. Pero aparte, digamos, de este despliegue naval adelantado, pues está en las bases en tierra, las grandes bases, ¿no? La gran base de esto de Bahrein. En Bahrein está la base de la quinta flota, la base naval. Y luego la base aérea, la gran base aérea que tienen en Qatar, ¿no? Y ahí en Qatar es donde está el cuartel general adelantado del CENCOM. Sí, lo tienen ahí. Que está en Tampa y tal, ¿no? Y ahí tiene el cuartel general adelantado, lo tienen en Qatar, ¿no? Que en Qatar y en Bahrein es donde tienen el centro del despliegue de Estados Unidos. Pero luego tienen estas fases que están avanzadas, que están en medio del desierto. Y es donde ellos se están apoyando. Porque, claro, a veces cuando enfocamos la situación en la región, aparecen los americanos, ¿de dónde vienen? Pues bueno, vienen de ahí, ¿no? En total, o sea, tendrán unos 40 o 50.000 hombres, ¿no? En la región total del despliegue, ¿no? Pero claro, ahí en Siria hay como unos entre 3.000, 5.000, 6.000 según la época, no es hay mucho. Que contar 40.000, hay que contar las dos, el despliegue naval avanzado de las dos Task Fleets, la quinta y la sexta, y luego, claro, la fase de Bahrein y demás. Y lo que tienen avanzado pues, en Siria, también tienen alguna base en Irak. Sí. Son pequeñas estaciones y tal, ¿no? Que tendrán, pues eso sí, en total unos miles de hombres, ¿no? Están protegiendo sobre todo la zona de Jordania. Después todo el centro es el que ha controlado HTS, los salafistas yihadistas, vamos a decir, más moderados, Al-Qaeda, para resumir, gente que sigue a Al-Qaeda, moderados pues no mucho, pero bueno, de momento parece que están medio comportando dentro de lo que es la violencia que impera en Siria. Y después tenemos, Damasco está aquí tenemos el Líbano, y esto es Israel. Israel ha aprovechado para tomar los altos del Golán ya completamente, han hecho avance, parece que sin ninguna oposición, porque los sirios se habían ido. Hay una franja el Monte Hermón, famoso. En la frontera, que se estableció por la resolución
350, creo que Sí, fue, fuera de la ONU. en el 73, 74, ¿no? Es una zona desmilitarizada, ¿no? Sí, Pero que es muy estrecha, ¿eh? O sea, sí. Pueden ser nada, 20 kilómetros como como mucho, muchos no sitios, creo que sean los más. sitios más estrechos más estrechos todavía, que tiene el centro ahí en Cunaitra, Mm, y se extiende pues hasta el Monte Hermón, eso ¿eh? es. Y luego hasta la triple frontera en el sur. Que Bueno, es pues lo que ahora los israelíes han ocupado el monte, es lo que han ocupado, ¿eh? porque Han ese monte ocupado el controla Monte todas las Hermón, llanuras de Siria y para instalar ahí una estación de radar mismo para de alerta temprana les viene muy bien a los israelíes, sobre al todo para cualquier norte, incursión desde Irán. al norte del mar de Galilea, ¿eh? Eso es. El mar de Galilea es esto que está aquí y aquí tenemos toda la franja que en parte de ella estaban los drusos, porque los drusos están en toda esta frontera de aquí, un poco de Jordania con Israel y con el Líbano. Esta zona de aquí, los drusos, lo no porque aquí también está Hezbollah. Hezbollah pasaba por aquí hasta Irán. Esta es la zona que pasaba Hezbollah para abastecerse de armas. Lo empleaba a través de Jordania, si podían perforar la frontera. Y aquí está Damasco. Los drusos están aquí en el sur. Hezbollah ha sido derrotada. Es más, ayer hubo unos 60 ataques aéreos israelíes sobre posiciones, sobre bases donde pudiera haber armamento químico, armamento pesado, armamento que pueda ser usado contra Israel y se ha centrado en aniquilar todo lo posible Hezbollah. Se calcula que se dice que está entre un 50 y un 70% de bajas de Hezbollah, vamos, que ha reducido la capacidad combativa de Hezbollah un 70% entre los enfrentamientos que ha habido en el sur del Líbano, más todos lo que ha podido mover ahora con apoyando a los drusos, que no olvidemos cuando hablamos del Líbano que fueron enemigos de los israelíes, pero ahora son apoyados por Israel y los drusos están en esta zona de aquí, en Damasco, y tienen un pequeño enclave por la parte de arriba. Los cristianos, pues, estaban por toda Siria, pero cristianos no hay ningún tipo de milicia cristiana ni nada similar. Los cristianos son bastante pacíficos y lo que se dedican los pobres hombres es a recibir de toda esta gente. Y después los alagüitas estaban sobre todo los alagüitas es esta zona de aquí y Damasco, esta zona de aquí que linda al Mediterráneo, que es la parte donde la mayoría de la población se acumulaba entre Damasco y toda la zona que da al Mediterráneo. Aquí tenemos Tartus y Latakia, las bases rusas en el Mediterráneo. Tartus era la base naval principal. Había unas 100 instalaciones rusas, obviamente han sido abandonadas todas, se han ido y han perdido su base naval, la que tenían en Tartus, que había parece que ahora les quedaba ahí un submarino Kilo, dos cruceros, Un submarino que los destructores, ¿no? Bueno, sí, destructores, crucero destructor de estos, un destructor se pesado, llaman fragatas, ¿no? Se llaman sí, o fragatas. fragatas, 5 o Y, 6 buques más y el luego submarino, Grigorovich, eso pero es. el último barco ha abandonado ya la Sí, base. sí, ya allí no hay nada ya. Los No rusos hay se han nada ahí. ido. Parece que han dejado alguna unidad, la han dejado aislada en alguna zona por aquí, en alguna de estas bases aéreas, y se han quedado aislados, no les han evacuado. No sé cómo acabarán. Se llevaron las defensas antiaéreas, Sí, las retiraron en estos últimos días, ¿no? Y sí, no sé cómo las habrá sacado. sí, sí, no, no lo Las llevaban sabemos. en barco y tal, ¿no? O Son- parte lo habrán destruido. Ha habido ataques aéreos israelíes y norteamericanos para destruir posibles depósitos de armamento químico, para impedir que mande quien mande a partir de ahora en Siria pueda hacerse con todas esas armas. Y esto es cómo está Siria hoy en día. Aunque el HTS haya ocupado Damasco y toda esta parte de aquí, no ha ocupado toda Siria. Los kurdos siguen en su región, los drusos siguen en el sur, los turcos y sus milicias siguen en el norte y han avanzado también a esta zona de aquí, Haití, y por aquí también están. Todo el norte es control turco y kurdo, y el sur es control ahora mismo druso israelí. O sea que lo que queda de Siria es esta parte de aquí, que no es poca cosa, es cierto, y es la salida también al Mediterráneo. Mi general, ¿quiere que hablemos país por país cómo le viene el Sí, futuro? bueno, ahí. Consecuencias, por ejemplo, quiere empezar por Rusia, consecuencias para Rusia, por Bueno, ejemplo. vamos a ver si racionalizamos un poco Venga, el programa porque sí, es muy complicado y vamos a empezar, claro, vamos a venga, tratar de ver qué alineaciones
qué alineaciones hay ahí, ¿no? Sí, Y claro, por una parte esto es lo más sencillo, ¿eh? sí, Pues quiénes son los dos bandos, vamos a decir, no siempre sí, cuando hay una guerra, pues hasta en una guerra descompuesta como es esta, ¿no? Pues al final hay alineaciones geopolíticas y tal, ¿no? Y Israel y Estados Unidos pues son un pack, ¿eh? sí, Pues siempre lo han sido, en fin, con sus problemas, ¿no? Debido sobre todo bueno, a la política interna tanto de un país como de otro, ¿no? Pero son una alianza, se ha llegado a decir, porque son un estado más de la Unión, esto es Israel, ¿no? Cómo se han comportado, ¿no? En gran medida. Y luego, por otra parte, tenemos el tándem de Rusia y Irán, mm, que también ha funcionado por en medio está Turquía. Bueno, sí, Turquía es el factor, digamos, anómalo que hay ahí y es el que añade complejidad a la cuestión. Israel ha ganado la guerra. Esto es lo que diríamos, ¿no? Pues sí, diríamos, ¿qué guerra? Bueno, si allí siempre ha habido una guerra y tal, ¿no? Bueno, pues digamos que que llaman tercer enfrentamiento entre Israel e Irán, que ha habido poco enfrentamiento directo entre los dos, porque Irán siempre estuvo por medio de proxies y tal, ¿no? Pues Irán ha perdido la partida, porque sus dos proxies, ¿no? Que no controlaba bien, mm, jamás como Hezbollah. Todavía Hezbollah lo controlaba mejor, jamás pues más bien regular, o sea que el ataque del 7 de octubre en Gaza, ¿no? De Gaza, ¿no? sí, De Gaza, ¿no? Pues dicen que sorprendió a los iraníes. ¿No? A mí sí, me cuesta trabajo creerlo, por lo que sí es cierto que se lanzaron ahí de una manera pues muy insensata, ¿no? Porque apostaron demasiado fuerte, ¿no? Y claro, eso desató todos los demonios, ¿no? Ahí, ¿no? Israel ha tenido sus problemas, tomaron los rehenes, le tomaron rehenes, ¿no? Los rehenes pues, son muy importantes. Israel tiene una estructura democrática y claro, cuando le toman rehenes, ¿no? Pues siempre tienen ahí un chantaje muy fuerte entre conservar su vida o ceder a la coacción. Esto aquí podemos imaginar lo que fue, por ejemplo, la crisis de la lacrana, ¿no? mm, Bueno, ¿qué se hace? Se paga rescate, si no se paga rescate, qué pasa con los rehenes? Bueno, todo ese lío tiene a gran escala, pero claro, Israel no se puede permitir estos digamos, sentimentalismos, a pesar de que para los israelíes, en fin, ya conocemos, ¿no? Aquella sentencia, quien salva una vida salva al mundo entero. O sea, y en esa contradicción, digamos, que se han estado moviendo todo este tiempo. Pero bueno, Netanyahu con muchas dificultades internas, porque tenía muchísimas dificultades internas, pues ha ido actuando con bastante firmeza, persiguiendo sus objetivos de guerra y aunque no se han alcanzado, porque los rehenes pues, siguen en poder de Hamas, pues sí se ha revuelto contra ellos de forma que prácticamente ha destruido completamente a Hamas y con alto coste y tal, ¿no? Y también ha ido contra Hezbollah. Y Hezbollah, como bien decías, pues tiene el 70% de su potencial está destruido y además los ha expulsado de donde nunca debieron estar, porque nunca debían haber estado al sur del Litani, como estaban. Irán ha perdido sus proxies ahí y le quedaba Siria. Y ahora pues se ha hundido Siria. O sea que Irán prácticamente pues se ha ido con el rabo entre piernas, ¿no? De todo el Levante, ¿no? Y qué, y en qué situación en qué situación quedan ahora. O sea, esto por qué ha sucedido. O sea, ahora vamos a ver por qué ha sucedido lo de Siria. Claro, ha sucedido porque ya Siria en sí mismo era un régimen, era un país artificial que se apoyaba en un régimen
que no se sostenía a sí mismo, estaba sostenido desde fuera, estaba sostenido por Rusia y por Irán, sí, por medio de Hezbollah. O sea que Hezbollah era el nexo de unión entre Hezbollah, que estaba en el Líbano, que Hezbollah era mucho más que de lo que era Hamas, porque verdaderamente era una fuerza tolerada, ¿no? sí. Totalmente dentro del Líbano y que formaba parte del poder, que ni el ejército podía realmente competir Mm. con ellos, ¿no? El ejército nacional libanés, ¿no? Sí, Y, Siria era y la base de apoyo de Hezbollah y no olvidemos que los alawíes, que era la rama dominante, 15%, pero dominante en Siria, la de Assad, se llevaba bien con los chiíes. Es una rama que tenía más en común con los chiíes que con los suníes, que es la mayoría de la población de claro, Siria. al atacar las fases del poder de Irán, que estaba en Hezbollah, en el Líbano, y extenderse la cuestión a Siria, pues entonces se ha creado un vacío, y ese vacío es el que ha aprovechado esto, el HTS, ¿no? Ayat Tahrir al-Hassam, ¿no? Y lo han hecho solo, pues no, parece ser que lo han hecho por medio de Turquía. Entonces, Mm. ahora llega, claro, por eso han corrido tanto porque han corrido en el vacío. O sea, se han extendido, esta es la Sí, mía y todo, y han entrado ahí, con lo cual Siria ha salido, perdón, Irán ha salido y Rusia ha salido. De verdad que sí. ya tenemos los perdedores, ¿no? Los perdedores han sido Irán y Siria. Y estamos diciendo que Israel se está alzando con la victoria ahí, pero bueno, veremos algo más. Y ahora Turquía, ¿por qué ha hecho esto? ¿No? Y quizá, en Porque, general, quizá Líbano también gane al eliminar a Hezbollah. Líbano y, le va a quitar un problema que Hezbollah se vaya o que desaparezca. Hay que ver que desaparezca del pero todo, todavía claro. eso no se ha rematado porque además Sí, hay dos elementos más. ¿No? Está el Islam sí, sunita, el Islam chiita sigue estando ahí, pues sí, sigue quedando chiitas, ¿no? Y luego están los cristianos, ¿no? claro. Que es una fuerza muy importante, ¿no? En el Líbano, casi puede no ser tan importante que el presidente tiene que ser cristiano, ¿no? Sí, O sí. sea, Pero bueno, del Líbano hemos hablado en otro programa. sí, el Líbano sigue siendo, Emplazamos a los oyentes a que escuchen ese programa sobre el Líbano, que lo tienen aquí en el Multicanal Líbano Radio. sigue siendo un país complejo, tiene su Sí, propia complejidad, pero Israel ha impuesto ahí sí. ha impuesto su lineación y ha impuesto sus limitaciones y ha conseguido salvaguardar sus intereses, ¿no? Mi Estamos general, y los drusos, piensa, siguiendo con el sur, después ya nos pasamos al norte, piensa que los drusos también han conseguido mejorar su posición, porque quizá puedan ahora tener un terreno propio en toda esa parte de Bueno, ahí. los drusos ahí, claro, como están repartidos, pues, Mm. pues también ahí pues que ven qué relación quedan con Israel, porque claro, Israel es quien realmente pues, ha mejorado sus posiciones Sí, en Siria. Además, sigue machacando Siria, ¿eh? O sea que sigue sí, machacando Siria porque, claro, decíamos que quedaban muchos elementos físicamente sí, de las Fuerzas Armadas sirias ahí, ¿no? Y que todavía no sabemos muy bien por dónde van a tirar, pero claro, lo que no quiere Israel es que queden cabos sin atar. Y entonces está destruyendo pues, los arsenales, ¿no? sí, Y particularmente los arsenales químicos que todavía pueden quedar ahí porque pueden hacer mucho daño, ¿no? O sea, como decía, Israel ahí se alza con una victoria, pero estábamos con Turquía, porque el papel de sí. Turquía es muy interesante verlo, ¿no? Turquía, Otro ganador a su criterio, mi general, para mí es un ganador Turquía. Ha ganado una batalla, le queda todavía para ganar más con los objetivos que tiene es que Turquía, Erdogan. ¿Cómo ve a Erdogan? ¿La jugada le ha salido bien, regular o mal? Mal sabemos que no. Erdogan está desempeñando muchos papeles, ¿no? Pero claro, Es que porque están todas las salsas Erdogan. sí, pero porque Turquía es un país complejo, ¿no? En Sí, Turquía se están dando en la Turquía actual tres corrientes que entre ellas, pues bueno, pueden ser compatibles, pero que son de naturaleza distinta, ¿no? Por una parte está el islamismo de Erdogan. Erdogan es islamista, ¿no? sí, Lo que no quiere decir que no le haya costado
mantenerse en el poder. O sea, porque tiene que gobernar con una coalición, o sea, porque no es, digamos, su victoria electoral no ha sido arrasadora en las últimas elecciones, además, pues retrocedió un poco y tuvo que pactar. Pues, tuvo sus problemas, tiene una contestación importante y tiene una contestación importante porque en gran medida el segundo elemento que hay ahí sigue vivo, que es el nacionalismo turco. Si uno va a Turquía, pues lo primero que le llama la atención precisamente es el nacionalismo y el occidentalismo de la gente, es decir, el kemalismo. O sea, el kemalismo Sí, sigue vivo y yo creo que además es no sé, es lo que le da a Turquía en mayor estabilidad. O sea, un nacionalismo que está muy vigilado por los islamistas, por Erdogan, por el gobierno, y que en el golpe de Estado que hubo pues, hace poco, pues, bueno, este, sí, bueno, no tampoco, hace unos años, ¿no? sí, Pero que limitó mucho su influencia en el ejército, sobre sí, todo. Porque el ejército turco es kemalista, ¿no? Pues, bueno, lo que sorprende en Turquía con un occidental que llega allí es que miras al horizonte, ¿no? En el skyline de Estambul, a ambos lados del Bósforo y tal, ¿no? Pues lo que hay son banderas turcas por todas partes, banderas sí, enormes y tal, ¿no? Iluminadas por la noche, ¿no? O sea, sí. todo es rojo, ¿no? Todo es... Bueno, ese nacionalismo turco que es muy importante, ¿no? Y luego el tercer elemento que también existe es el otomanismo. Y o sea, el otomanismo es lo que cayó, lo que el kemalismo hizo caer, que fue el imperio turco, pues ha dejado ahí pues un sentimiento de esto de pasado agraviado y un sentimiento de grandeza perdida que se quiere recuperar y eso lo que hace es una Turquía expansiva. Estamos viendo a Turquía en el Mediterráneo, estamos viendo a Turquía con un programa de expansión de sus fuerzas navales. Ahora han metido una historia que no sabemos cómo será eso, ¿no? Mm. Que es un portaaviones de 60.000 Sí, sí. toneladas. Bueno, vamos a ver Bueno, ellos por lo menos ellos hacen cosas. han dicho que lo quieren, han hecho una maqueta y Sí, sí, sí. planos y no tienen aviones, pero dicen que sí, que los van a tener y Mm. que sí, drones y que sí, yo qué sé. Bueno, entonces, Bueno, ya sabe mi general que tenemos pendiente un programa sobre la política de defensa de Turquía y sobre Turquía, la sí. Turquía moderna, donde tenemos que hacer un programa de esos. Para mí la industria de ellos es envidiable. Ya podemos tener nosotros, la tuvimos, la hemos dejado morirse y ellos están teniendo lo que nosotros tuvimos. Tienen un programa, bueno, tienen un presupuesto de defensa que Sí, no es que sea muy alto, pero sí, un presupuesto de defensa considerable, pero sí, además yo muy bien gestionado. Hay una sí, eso industria es la diferencia. Ahí está. que están desarrollando tecnología bueno, yo creo que los turcos van a dar mucho Mm. que hablar en el futuro. Están en Libia, Sí, cosa importante. En Libia también están los rusos, pero han estado por medio de Wagner, han estado de sí. una forma más o menos solapada. Los turcos están ahí, están apoyando al gobierno de Trípoli y están con sus fuerzas armadas allí. O sea que Sí, es un propósito y eso ya estamos hablando de Imperio Otomano, ¿no? sí, Estamos hablando de los turcos en Libia, ¿no? Los turcos en Berbería, ¿no? O sea ojo con esto. Entonces, claro, ahí esto tiene que ver con lo que era su antiguo imperio, porque de aquellos polvos vienen estos lodos, mm, ¿no? De la disolución del Imperio Otomano. A veces los imperios lo que hacen es que pacifican una zona determinada y nos olvidamos de que existe. Y los turcos ocuparon todo el Levante y durante muchísimo tiempo pues nadie oyó hablar de ello. Incluso, pues bueno, pacificaron aquello en fin, el que haya estado en Jerusalén y vaya a la Basílica del Santo Sepulcro, pues sabrá quién guarda las llaves por la mm, noche del templo, ¿no? La guarda una familia musulmana, mm, porque se las dieron los turcos, ¿no? sí. Los turcos acabaron allí con las disputas entre latinos, ortodoxos, Rusos, musulmanes, todo lo que había allí. panes y tal, ¿no? Se impusieron como tal. Bueno, pues ese vacío que tan mal llenaron
estos británicos y los franceses, ¿no? Y se pusieron allí a trazar líneas ahí con cartabón y tal, ¿no? Y hacer países más o menos artificiales, ¿no? Que ahora pues se deshacen causando problemas a todos y tal, ¿no? Pues claro, los turcos, ellos seguramente piensan, nosotros lo hacíamos mucho mejor. Bueno, Mm. el, el problema este que se vieron venir el problema con esto, con Israel. Irán es un competidor estratégico de Turquía, que lo tiene en su frontera. Hay que tener en cuenta que en fin, es una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? Que árabes y musulmanes no estamos hablando exactamente de lo Y no mismo, son lo mismo. que no son lo mismo. Es decir, desde luego, quien quiera entender el Islam, esto ya lo hemos hablado aquí. Sí, tenemos un programa sobre el Islam y las ramas del Islam también a nuestros Claro, oyentes que lo busquen en Multicanal Radio. claro, recordamos que para entender el Islam hay que entender primero el mundo árabe, o sea, porque el Islam es un producto árabe. Mm. Nace en Arabia Saudita y le dio pues su impronta, toda su Sí, impronta tribal. O sea, es un mundo tribal, el Islam en gran medida, porque viene del mundo tribal árabe, ¿no? Pero dicho eso, Irán, que fue un rival o un objetivo de la expansión musulmana, pues era ya un gran imperio, y era toda mm, una cultura y es toda una etnia. sí, Y luego de árabes no tienen nada, los iranios son arios, sí, son, son persas. son persas, ¿no? Son indoeuropeos, ¿no? Y bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Luego está Turquía, que Turquía es un país que también tiene una población mezcla en gran medida griega, de origen griego, de origen eslavo, de origen uralo-altaico, de estas regiones que están en torno no del Cáucaso, sino de la orilla de enfrente del Caspio, que es de donde vinieron. Y claro, esta es otra etnia que no tiene nada que ver con la de los árabes, ¿no? Y en medio estos países que son árabes, con Siria, Irak, pues han tenido influencia del Islam iraní, que es un Islam más chiita que otra cosa, Sí, o sea del revés, ¿no? O sea que de Irán se expande el Islam, perdón, de Irak, de lo que ahora es Irak, ¿eh? que si vemos en un mapa, pues están en el medio de los En el sunitas y de los medio. chiitas, es donde se unen. Ahí está Irak, Siria, Jordania. Claro, ¿esto qué quiere decir? Porque si uno mira el mapa y mira Turquía, que estamos viendo que tiene sus propias raíces étnicas, culturales, su historia y de tal, ¿no? Mira Irán, que también las tiene y son las suyas, ¿no? Y son musulmanes, ¿no? Mira Arabia, que es el otro gran país, ¿no? El que tiene los santos lugares y tal, ¿no? Y luego Egipto, que es la otra gran potencia, que también es otra gran cultura, ¿no? Que también tiene sus propias Sí, raíces y tal, ¿no? Pues todos son países musulmanes y compiten entre sí. sí. Compiten entre sí por el Islam, entre otras cosas, ¿no? A ver quién se va a imponer. Mm. No, Turquía no puede dejar pasar lo que estaba sucediendo en Siria. Ve que el Islam chiita, que es uno de sus competidores, que es Irán, pues da un traspiés ahí en Siria y entonces dice, bueno, yo tengo que ocuparme de este problema en Siria donde tengo a los kurdos, ¿no? Tengo a los kurdos que son una amenaza dentro de o sea, el Kurdistán, lo que es el Kurdistán, pues Sí, está ahí entre Siria, Irak, Turquía e Irán, o sea que está ahí a caballo de los cuatro. Hay grandes regiones del este de Turquía que son sí, kurdas, ¿no? kurdas. Hay una franja también importante de Irán que también lo es, y desde luego pues los kurdos saben que no se lo van a disputar, pero ahí sí, ahí en Siria, que es un estado fallido, pues ahí sí que se pueden agarrar, ¿no? Y eso le puede dar dolores de cabeza Sí, fronterizos a los turcos, a sí. los Mi turcos. general, nos quedan 5 minutos. Le voy a hacer dos preguntas. Una, ¿usted piensa que esto ha terminado o que vamos a seguir ahí con una No, no, guerra civil? esto no se sabe muy bien. Eso es. Y Como después le hago la última. Sí, no hemos hablado más que de refilón de Estados Unidos, ¿no? sí, Entonces,
ahí hablábamos el otro día cuando surge todo esto y tal, ¿no? Bueno, y en todo esto, ¿no? que causa tanta inestabilidad, ¿quién gana? ¿Quién Mm, gana? Entonces decimos Israel, claro, sí, Israel ha conseguido su objetivo de seguridad, ha mejorado considerablemente, aunque el problema no haya terminado, está en mm, conversación de paz, ¿no? Consiguió alto fuego esto en Gaza, está la cuestión de los rehenes pendientes, ¿no? sí. Está el asunto de la paz en el Líbano, que es muy frágil, este asunto de Siria, que está funcionando. Digamos que no se ha rematado la cuestión, Mm. pero ya se está alzando ahí con una victoria. Pero claro, su aliado, que es Estados Unidos, también puede haber alcanzado una victoria. ¿Cuál puede ser la victoria de Estados Unidos ahí? Pues no lo sabemos muy bien, porque hay quien piensa que incluso ha podido estar provocado. Bueno, eso ya hay Mm. que tener un poco Sí. Bueno, conspiranoica. desde luego han expulsado a Rusia del Mediterráneo de momento. Pero Eh, claro, si vemos que Rusia, que es el enemigo de Ucrania en este momento, ¿no? Y Ucrania está sí, sostenido, entre otras, mal sostenido, pero está sostenido sí, por Estados Unidos, pues le han quitado un problema, porque esto ha debilitado a Rusia. Si a Rusia la ha debilitado, pues le ha dado un balón de oxígeno a sí, Ucrania. Y en París, ahora en esta ocasión, ahí con la inauguración o reinauguración de Notre Dame, pues Zelensky y Trump se han reunido en el Elíseo, esto media hora, bajo los auspicios de Macron. ¿eh? Bueno, cuando decía Trump, yo voy a terminar con el conflicto de Ucrania, voy a terminar con la cuestión de Oriente Medio en 24 horas, ¿no? Pues estamos viendo que efectivamente antes de que llegue su presidencia ha podido resolver la cuestión, por lo menos en gran medida, porque de entrada Rusia ha desaparecido de Siria y ha quedado debilitada. Y puede que ahora se tenga que tragar la solución que se le quiera de alguna manera imponer, ¿no? O digamos que su posición negociadora en el conflicto de Ucrania, pues esto ha empeorado. mm, Que, en principio, provisionalmente y con todas las cautelas, ¿qué tenemos ahora en Siria? En Siria tenemos un caos con en fin, con un gobierno provisional que no tiene capacidad para poder controlar todo el país. Tenemos a unos perdedores, que son Rusia e Irán. Tenemos un vencedor que es Israel, que aún tiene todavía que rematar su victoria. Y tenemos un presidente Trump que todavía no ha llegado a asumir la presidencia y que, sin embargo, pues ha resuelto, o digamos que su problema está en vías de solución, sí. porque si desaparecen sus enemigos, ¿no? Principales, ¿no? Los que más problemas estaban causando en Levante, pues tiene mucho más sencillo salir de allí, que es lo que ha dicho que quiere hacer, y también salir del problema de Ucrania. Ahora somos los europeos los que tenemos el problema por delante, porque ¿qué vamos a hacer en relación con Ucrania? Bueno, de esto hablamos el otro día, y Sí, de esto pues tendremos que seguir hablando, y ya veremos en qué termina. sí. El próximo programa precisamente vamos a tratar este tema de Ucrania el martes que viene. Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ya se nos ha agotado el tiempo, mi general. Volveremos seguramente sobre Siria, veremos cómo se desarrolla la situación allí, si finalmente se va a convertir en un gobierno, un estado dividido en estas zonas, kurdos arriba, drusos, bolsa israelí abajo y kurdos y turcos en el norte, y el centro queda para los islamistas, y veremos cómo respetan o no respetan al Sí, y resto de una, la y una población de cosa que allí. no, una cosa que no hemos dicho, Sí, un minuto, mi general, lo que usted quiera. con Turquía, que no hemos Sí, dicho, y hay que rematarlo, porque hemos dicho que sí, tenía que ocuparse de lo que pasaba allí, ¿no? No olvidemos los refugiados, no sí, olvidemos sí, los sí, sirios, porque es que cuidado porque nos pueden caer en Europa, ¿eh? Sé que sí, ya lo ha hecho, ya lo han hecho los turcos y lo pueden volver a hacer, ¿no? O sea, Turquía lo que ha querido es gestionar su problema de seguridad en el sur.
Sí, y por eso se ha metido ahí. Ha intentado hacerlo con Siria, ¿eh? Y como ha visto que no lo ha conseguido, bueno, le ha dicho a Assad prácticamente, lárgate, porque ya no tienes control y nos estás causando muchos problemas. Como no le ha hecho caso, pues entonces pues por eso ha apoyado al Nusra. Esa es la razón. Ahí hay un proceso de paz, una conferencia en Astana, mm, en Astana y en Kazajstán, bueno, en Doha, es donde se están reuniendo, sí, eh, están convirtiéndose en unos anfitriones habituales, sí, los cataríes, ¿no? Que sí, son sí, de poco, más bien de poco fiar. sí. Pero bueno, Son unos anfitriones un poco sí, particulares. pero los turcos al final los han dejado todos plantados y Sí, dicho, mira, aquí dejados de historias y tal, ¿no? Vamos a resolver nuestro problema, ¿no? Y es la razón por la que ha dado ese paso que le ha dado la puntilla a sí. todo esto. En fin, el papel de Turquía, pues ha sido un papel, digamos, de espoleta, Sí, quizá Turquía haya sido el que más, entre Israel y Turquía, sobre todo Turquía, el que más haya contribuido a la caída de Assad ahora mismo. de- Y bueno, hasta aquí llegamos, mi general, nos hemos pasado de Muy bien. tiempo. Muchas gracias a todos los que nos seguís habitualmente. Nos despedimos ya. Gracias, mi general, como siempre. Nada, David, muchas gracias a ti y a todos. Y gracias a todos, amigos. Nos escuchamos, nos vemos en próximos programas. Un saludo y salud, amigos.